este contexto bursátil, saludamos a David Galán, director de Bolsa General. David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros comentando la situación del mercado. David, un placer saludarte de nuevo por aquí, desde Negocios Televisión. Ante todo, es una jornada en la que estamos pendientes de la segunda lectura del dato de PIB de Estados Unidos y también de que arranque el simposio anual de Jackson Hole. Así que un día con bastantes referencias a las que los inversores van a mirar muy de cerca, pero antes de nada, teniendo en cuenta los rebotes que habíamos estado viendo en estos últimos meses, ¿no? Desde los mínimos de junio habíamos visto una revalorización notable en la renta variable, pero en los últimos días parece que parte de ese optimismo se ha esfumado. No sé si lo estás viendo así, si realmente ese rally de verano del que hablábamos ha terminado ya. ¿Cómo están afrontando las bolsas ya este fin de la época estival? Bueno, esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Para poner en contexto, comentábamos a finales del año pasado que probablemente íbamos a ver una corrección en las bolsas porque se había dañado mucho la salud del mercado, es decir, teníamos los grandes índices americanos en zona de máximos y con mucha fuerza, pero ya había un deterioro muy importante en la salud del mercado. Empezaron cayendo acciones growth, también chinas, y cada vez eso se iba extendiendo un poquito más a más valores, ¿no? Y decíamos que probablemente acabaría habiendo un efecto contagio a empresas más grandes, no solo tecnológicas pequeñas y medianas, y que eso provocaría probablemente una corrección. Donde más dañado estaba la estructura de fondo del mercado era en la tecnología, y comentamos que probablemente podía ser el sector, que además había subido más, que más podía corregir. Hemos tenido una corrección del 23% en el S&P, en el Nasdaq un poco mayor, una corrección de cierto calado, histórica en algunos sectores, por ejemplo, en acciones chinas o en algunas growth hemos tenido una caída pues ya tipo 2000, 2008, o sea, realmente un crash tremendo, y luego realmente muchos sectores defensivos haciéndolo muy bien, con lo cual más que nunca ha sido importante elegir bien los sectores. Luego a nivel de índices, en el caso de Europa hay un nivel muy importante que es el mínimo de marzo de este año, porque hemos comentado que en Estados Unidos no hemos visto nada similar a lo que sería una típica claudicación, es decir, jornadas de miedo tras caídas fuertes con noticias negativas, pero sí que vimos algo similar a lo que es un proceso típico de claudicación, donde se generan suelos, parecido a lo que pasó con el Brexit en junio de 2016, en Europa en marzo, porque ahí tuvimos una caída vertical, que es esta que estoy señalando ahora en el gráfico del IBEX, y tuvimos también acompañado esta caída de noticias muy negativas, ¿no? Como es la guerra y el deterioro económico. Entonces, los mínimos de marzo son importantes en Europa, en el IBEX serían los 7.287, sería importante no perder esos niveles, y luego tiene un soporte intermedio en 7.764 puntos. Y como resistencia, porque está ahora un poco en zona de nadie, consolidando, consumiendo tiempo, bastante típico, no siempre ocurre en verano, pero a veces sí que hay estos movimientos de consolidación. Hay algunos agostos movidos, pero también se dan muchos agostos de este tipo. El primer nivel de resistencia es 8.540. Si supera ese nivel, sí creo que apuntaría a continuidad de las subidas y que ese rebote va a tener continuidad. Y luego tendríamos los 8.992, 9.198, 9.310 o 10.100. Así que ahora el IBEX un poco en terreno de nadie. Si supera, eso sí, 8.540, activaría objetivo alcista. Luego tenemos, por ejemplo, al DAX, a la bolsa alemana, que está con una estructura similar, solo que aquí es muy clara la resistencia. Ya había chocado con ella en el mes de junio, es la media 200 descendente, y ha vuelto a funcionar de obstáculo. Ya nos intuíamos que podía costar o ser duro romper ese nivel, y ha vuelto a fracasar en esa zona. De hecho, apareció ahí una gran vela negra, Marubozu negra, y desde ahí hemos tenido una corrección a niveles FIBO. Entonces tendríamos un primer soporte en el 61.8, zona 13.000, y luego ya en la zona de mínimos, que además es soporte horizontal, porque se detuvo en la zona de mínimos de marzo. Perder esa zona sería muy negativo, apuntaríamos seguramente a un nuevo momento de pánico o de miedo en los mercados europeos, porque no creo que el DAX perdiera este nivel sin acarrear consecuencias para todos los demás índices europeos. El nivel aquí son los 12.400, un poquito por debajo. Así que el DAX también ahora mismo un poco en zona de nadie, entre la resistencia que no ha podido con ella, ha fracasado en ese intento, en la zona de la media 13.947 es el nivel ahora a batir,
y luego tendríamos los 14.709, por ejemplo. Y soporte clave, como decía, zona de 12.400. Luego tenemos al FTSE, que quizá el índice Reino Unido es el que pinta un poquito mejor, porque ha roto un doble suelo o rango lateral al alza. El objetivo sería 7.706, que además supondría ir justo a esa zona de resistencia que tiene entre 7.690, que es un nivel clave, y 7.727, que es el máximo de los últimos años. Así que quizá pinta un poco mejor, ¿no? La media además ha girado al alza. Es cierto que hay alguna opción de descanso porque hizo una subida bastante rápida, además sin demasiada ayuda de otros índices. Y luego tenemos soportes 6.998 y sobre todo los 6.787, que de perder ese nivel, digamos que confirmaría un techo importante de medio plazo del FTSE y activaría un gran objetivo bajista por triple techo. Pero mientras no pierda esos 6.787, nuestro escenario, lo que venimos repitiendo ya estos últimos meses, es que el escenario de continuidad de la subida quizás sería el más probable, a pesar de que está cerca de resistencias. Y luego tenemos a la bolsa americana. Por un lado, el Dow Jones ha corregido poco de lo que había subido previamente, y me refiero no ahora a este rebote veraniego, sino a la gran subida que hizo desde mínimos de 2020. De hecho, si vemos la proporción de la caída respecto a la subida previa, es la corrección mínima esperable, al 38,2 de toda la subida previa. Desde ahí pues ya entró dinero enseguida, ¿no? Con una corrección pequeña, porque enseguida hemos ido a niveles de pánico, de miedo. Hay una cantidad de pesimismo acumulado brutal. Pocas veces con tan poca caída, que sí que es verdad que el Nasdaq ha sido algo mayor, pero con tan poca caída hemos visto tan sentimiento negativo, ¿no? Todo el mundo coincidiendo, aparte de que probablemente vamos hacia una recesión, pues todo el mundo coincidiendo que si esto es el crack del 29 o el nuevo 2000 o el nuevo 2008, ¿no? Yo no creo que estemos en ese escenario. Da más la impresión de que esto es un ajuste de la subida previa. El mercado no puede subir vertical, y la subida desde mínimos de 2020 hasta los máximos de 2021 fue espectacular, y estamos en una consolidación. Ha habido cierta mejoría porque ha sido capaz de superar este máximo intermedio, pero sí que hay cierto riesgo, después de un rally bastante rápido, de que necesite un retesteo, y eso es lo que comentamos estas últimas semanas en nuestro canal YouTube, que hubiera una corrección o retesteo a niveles FIBO o incluso a mínimos. Vale, entonces, el escenario de medio plazo diría que es moderadamente positivo, con todas las turbulencias enormes que hay en el horizonte. Es un escenario muy complejo en el que estamos. De los semáforos de inversión que seguimos, tenemos algunos en rojo y otros ya en verde, y algunos mejorando, pero en general es un escenario muy complejo, ¿no? Creo que vendría bien consumir tiempo, que este año terminara en negativo, porque llegamos a ver cierta euforia y con entrada de dinero nuevo. Con los confinamientos, los cheques en Estados Unidos, entró mucho dinero nuevo, y los que llevamos ya muchos años en esto, los mercados, sabemos que cuando entra dinero nuevo, como pasó en 2006, 2007, al calor de subidas muy fuertes, normalmente es el último tramo, y aquí además incentivado por bancos centrales, la masa de inversores no puede ganar en bolsa. Entonces, era lógico que hiciera falta o fuera necesario una purga. Y no sé si es suficiente, porque algún índice ha corregido algo más, pero por ejemplo el Dow Jones ha corregido muy poco, ¿no? Entonces, quizá que se purgue con un descanso largo, una consolidación larga, creo que no sería bueno, y tampoco creo que sea lo más probable un escenario de vuelta en V, de una recuperación rápida de las caídas, como vimos en marzo de 2020, y por lo tanto pues creo que estaremos en una fase de consolidación, pero probablemente para luego seguir subiendo. Las claves en el Dow de soporte son 29.653, y de resistencias 34.281, 35.492, 35.824 y los máximos de 36.934, que tampoco están tan lejos los máximos históricos en el Dow. Y soporte también en niveles FIBO de toda la subida desde 2020. Y luego vamos a ver quizá el Nasdaq, porque el SP, aunque es el índice director, es como una mezcla entre el comportamiento del Dow y el del Nasdaq. El Nasdaq es el que tiene la beta más alta, significa que es el más volátil, para bien y para mal, es decir, que cuando sube pues suele ser el que sube con más fuerza, pero también cuando baja suele ser también el que más baja. En Europa el más parecido a esto en cuanto a beta sería el MIB italiano. Entonces aquí lo que tenemos es una corrección bastante más profunda que en el caso del Dow. El SP se quedaría un poco en una corrección intermedia entre los dos. Aquí sí que hemos tenido una corrección ya de cierto calado, un poco más del 50% de toda la subida
desde los mínimos de marzo, aún así es una corrección proporcional, lógica y muy habitual, y hemos visto un ataque a la zona de la media, pero todavía la media 200 está bajando. No llega con que se supere y asome la cabeza por encima, como ha ocurrido, sino que también es importante que la media se gire, por tanto que el precio esté por encima de la media de manera consistente, ¿no? Y de momento pues no puede con esa zona, e incluso ahí en máximos ha dejado una especie de isla bajista, ¿no? Con dos huecos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces le está costando, aquí hay riesgo de que necesite corregir más. Es el índice más peligroso que tenemos ahora porque es el más volátil y porque viene de un rebote bastante fuerte. Creo, eso sí, que las growth han caído ya todo o buena parte de lo que tenían que caer. Estamos hablando de que ha habido escabechinas tremendas en ese sector. Hemos visto caídas del 80, 70, 90% en bastantes valores. Entonces el Nasdaq 100 me parece que es un índice interesante. Creo que la tecnología es el pasado, el presente y el futuro. La recomendamos de manera muy insistente aquí en 2009 y durante todos estos años hemos sido bastante positivos con la tecnología. Es cierto que también aquí arriba, al perder este soporte, pues se rompe una especie de movimiento lateral y era bastante probable una corrección. Quizá no me esperaba que fuera tan fuerte, pero sí que la avisamos en noviembre del año pasado. Y ahora pues estamos en ese ataque a la media, descargó la sobreventa y el pesimismo, había un gran número de inversores negativos, habíamos incluso en la encuesta AA batido el récord de 20 años de inversores con sentimiento bajista. Esto obviamente es una señal muy potente de subida o muy positiva, o al menos una alerta clara de que ahí tú no puedes ser negativo cuando ya todo el mundo lo es. Entonces, bueno, pues ahora chocando con la media y el primer soporte son los 11.037, que son los mínimos que se generaron en junio, y la resistencia, sobre todo ya importante, la primera 13.720 y luego niveles de 15.265. David, nos quedamos con esos niveles a vigilar, tanto en Europa como en Estados Unidos, y quería aprovechar para preguntarte dos nombres, dos títulos, dos valores que ahora mismo tengas en foco, que en el entorno actual presenten un buen comportamiento. Bueno, uno es Solaria, que la llevo en mi cartera personal y la venimos comentando mucho estas últimas semanas, y casualmente pues es en la fecha de hoy cuando ha sido capaz ya de romper el rango lateral que había formado. Es verdad que ha habido una noticia que no era muy positiva o invitaba un poco a la prudencia, pero para mí eso no es una señal de venta, porque es muy importante que el inversor tenga un método, un sistema, reglas de entrada y de salida. Y yo en mis reglas de salida no salgo si un CEO vende acciones de la compañía. No es una regla de salida. Por lo tanto, aunque eso en teoría era algo negativo, pues el valor ha aguantado muy bien en zona de máximos o atacando la zona de resistencia, y finalmente hoy ha confirmado la ruptura. De hecho, si medimos la distancia, que es lo que hay que hacer cuando se rompe un rango lateral, podemos ver que ha activado un objetivo importante por ruptura del rango de ese rectángulo hacia niveles en torno a 27.20, 27.30. Veremos cómo cierra, porque es importante, ya habría que estar dentro, pero sería bueno que cerrara cerca de máximos del día para que la ruptura fuera limpia y fuera más probable el escenario de continuidad tras la sesión de hoy. Pero pinta muy bien, ruptura tras apoyo en la media, tras romper ese rango lateral, y tiene un primer soporte en niveles de 19,38. Y ese objetivo pendiente ha roto una resistencia y la verdad se queda sin resistencias cercanas ahora mismo, así que muy probable el escenario de continuidad alcista. Y un título más, casi me iría a un valor italiano. Este es más defensivo, digo, para combinar además un valor más volátil como es Solaria, como uno más defensivo. También es importante a la hora de construir una cartera saber en qué títulos nos metemos. Yo mezclo entre growth, calidad y value, pero sobre todo calidad y growth, y algunas defensivas. Si tienes todo growth, bueno, ya el que lo haya sufrido en carnes creo que no se lo tengo que explicar, pero siempre es muchísimo más volátil una cartera que está formada por valores de crecimiento. Entonces vamos a ir a uno más defensivo, italiano, del sector de energía, bueno, utility, que es Terna. Es un título que a mí me gusta, quizás es mi favorita del sector de utilities. Lo llevamos repitiendo desde hace unos 8 o 9 años, la verdad que lo ha hecho bien, incluso mejor que comparables europeas interesantes como es Red Eléctrica. Ambas, tanto Red Eléctrica como Terna, están en nuestro boletín de estrategias de corto o medio plazo de Bolsa General, y Terna ha roto también un pequeño rango lateral. Este es menos claro y más pequeñito que el de Solaria, quizá tiene un poco más de riesgo.
Pero es una compañía que me gusta a largo plazo, que lleva una tendencia alcista muy estable, que no tiene malas perspectivas, que lo normal es que pueda ir poco a poco subiendo en el largo plazo, y ahora en el corto o corto medio ha roto también un pequeño rango lateral, que señalo ahí en color amarillo, entre 7,65 y la zona 6,90, y podemos por lo tanto también proyectar objetivo por ruptura del rango. El objetivo estaría en torno a 8,39. Vamos a ver qué vela deja hoy también, como decía en Solaria. Aquí está amenazando con dejar una vela no de las más bonitas, aunque ya rompió ayer, pues no sería tampoco muy interesante dejar una vela con sombra superior alargada. Podría traer quizá algún descanso, que podría mejorar también el timing de entrada. Si alguien no ha entrado y acaba dejando una vela con mucha sombra superior, pues a lo mejor hay opciones de entrar un poquito más abajo. Pero compañía que nos gusta, quizá mi favorita desde hace ya muchos años del sector de utilities, italiana, algo mejor que Snam, que también está en el mismo sector en Italia, y bueno, pues me parece un mantener o incluso incorporarse aprovechando esa ruptura del rango lateral. Nos quedamos, por tanto, David, con esos dos nombres. Solaria en el plano español, un valor, como decías, más volátil, y uno más defensivo, como es en este caso Terna, favorito del sector utilities, como decías, de la Casa de Bolsa General. En este caso, un título italiano. David Galán, director de Bolsa General, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Mucha salud y muy